por la EFAC, que es la Escuela de Formación y Actualización Profesional del Perú. Me presento, yo soy el ingeniero Franco Mendoza Vázquez. Mi correo es francoingenio16@gmail.com, ¿no? Cualquier consulta que tengan, lo pueden escribir en el chat o durante el Facebook Live que lo van a transmitir, ¿no? Este seminario constará de una hora. Agradecer siempre a la Escuela Favor que cada semana nos da un curso de capacitación dirigido a estudiantes, tanto de arquitectura como de ingeniería civil, ¿no? Para tenerlos un poco más actualizados en torno al sector construcción, ¿no? Bueno, señores, vamos a avanzar con unas diapositivas para poder avanzar, ¿no? Bueno, antes que nada, señores, siempre me es bueno dar una parte de introductiva, ¿no? De la ejecución y control de obras públicas, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, ejecución y control, ¿no? Es ejecutar una obra del Estado con el fin de de dar una necesidad, de satisfacer la necesidad, de las personas, ¿no? En este caso puede ser un servicio público que es un hospital, un colegio, ¿no? Un parque, ¿no? Por eso la ejecución y control de obras públicas es un proceso fundamental, mejor dicho, para el desarrollo de la infraestructura de un país, ¿no? O una región. Este proceso implica lo que es la planificación, supervisión y gestión de proyectos de construcción financiados con recursos públicos, ¿no? Destinados a beneficiar lo que es la sociedad, ¿no? Acá vamos a ver un temario de los puntos importantes que vamos a evaluar el día de hoy, que tenemos el marco de las contrataciones de obras públicas. Vamos a ver lo que son tanto obras públicas y privadas, ¿no? El sistema de modalidades de contratación, que es muy importante, ¿no? Vamos a ver lo que es suma alzada, lo que son precios unitarios, en qué esquema mixto, vamos a ver lo que es concurso oferta, llave en mano, ¿no? Son los sistemas de contratación que mayormente se ven en el tipo de lo que es el Estado, ¿no? Luego vamos a ver como punto número dos es inicio de plazo de obra, que constará de revisión del expediente técnico, que es muy importante también esto de ver el expediente técnico, ya que si un expediente técnico está deficiente, posteriormente la obra, no va a tener un buen final, ¿no? Ya se ha habido casos que por un mal expediente técnico hay paralizaciones, falta presupuesto, ¿no? Entonces acá tenemos otro punto importante que es controles de obra, también los controles de obra, los avances de obra, ¿no? Vamos a ver las penalidades a partir del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que ya voy a hablar un poco de esto también, que es como nuestra Biblia de los ingenieros civiles, ¿no? Nosotros tenemos que estar actualizándonos. Si bien es cierto, no es aprendérselo de memoria, simplemente interpretar algunos artículos que a nosotros nos va a servir durante la obra, ¿no? Vamos a ver el punto de las valorizaciones, porque de acuerdo a la ejecución tiene que ver mucho con las valorizaciones y tipo de valorizaciones. Vamos a ver también lo que es control de adicionales de obra, ¿no? A veces suceden que hay adicionales de obra que tenemos que saber hacer los informes y hay un informe también de valorizaciones en respecto a adicionales, ¿no? Así como adicionales hay ampliaciones de obra, ¿no? Y por último estaríamos cerrando con liquidaciones de obra, ¿no? Este va a ser el temario de nuestro seminario del día de hoy, sábado, jóvenes. Eh, lo he hecho un poco resumido para poder entenderlo, ¿no? A ver, acá tenemos lo que es primero las obras públicas, ¿no? Las obras públicas, necesariamente un concepto general es las obras públicas son obras que desarrolla aquí en el mismo Estado, ¿no? También llamados obras de administración directa, ¿no? Administración directa quiere decir cuando el Estado ejecuta esa obra, ¿no? Porque también hay llamado también administración indirecta o también llamado contrato. ¿Qué quiere decir? Cuando un tercero realiza una obra del Estado, ¿no? En este caso, puede ser una constructora o una consultoría, ¿no? En este caso, como es obras públicas o también llamada administración directa, el Estado lo está desarrollando, ¿no? O en este caso están colocando asfalto en caliente. Aquí ya ya se ha construido, ejecutado un colegio con el fin de la educación, ¿no? Que los alumnos vayan a estudiar, ¿no? Están promoviendo la educación en ese sector, ¿no? Entonces, se le podría dar un concepto de obras públicas que son construcciones, instalaciones y mejoras realizadas por el Estado, ¿no? O por las entidades públicas. ¿Cuál es el objetivo de esto? De satisfacer qué las necesidades de la sociedad, ¿no?
y mejorar la calidad de vida de la población, porque si al final se mejora la calidad de vida. En este caso pueden ser carreteras, puentes, ferrocarriles, redes de agua potable, escuelas, hospitales o parques, ¿no? Siguiente diapositiva. Como les estaba mencionando en la parte introductiva, tenemos el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Que es como si fuera nuestra Biblia. Nosotros mayormente vamos a ver los puntos más importantes que mayormente vamos a ir viendo, para tener en cuenta, ¿no? El día de ayer que estaba editando el curso también de lectura de planos en edificaciones, básicamente nuestro material importante era el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Como les mencionaba a mis alumnos. Ahora aquí estamos hablando ya de ejecución de obras, que ya es mucho más importante. Aquí ya es para velar el punto de la ejecución, ¿no? Ya en in situ, ¿no? ¿Cómo es que va a afectar en eso, ¿no? Entonces aquí vamos a guiarnos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Pero ¿qué es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, jóvenes? ¿Y para qué sirve, no? Primero, tiene como objetivo principal este reglamento regular el proceso de contratación tanto de bienes y servicios, ¿no? Y obras por parte del Estado. Esta normativa establece las disposiciones y procedimientos que deben seguir las entidades públicas para asegurar la transparencia y eficiencia y competencia entre las adquisiciones que lo realizan, ¿no? Un punto importante también que vamos a hablar ahorita es el Invierte P, ¿no? El Invierte P, señores, acá como dice en la imagen, es un sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones que reemplaza el antiguo SNIC, ¿no? El SNIC era, anteriormente, hace años, utilizaba el SNIC para ver el tema del funcionamiento de las obras, ¿no? Si eran viables o no viables. Ahora ya no se utiliza eso, ya fue obsoleto, ahora se está utilizando el InvierteP. El InvierteP, señores, es un sistema nacional de programación multianual, ¿no? Como dice ahí, y en el sistema que reemplaza el antiguo SNIC. ¿Y cuáles son sus funciones en forma general? Es evaluar y aprobar los proyectos de inversión pública y mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? Acá tenemos el propósito, que es el cierre de brechas, tanto de infraestructuras y servicios públicos. Vincula objetivos nacionales y planes de desarrollo regionales y locales, ¿no? Y busca el mayor impacto a la sociedad mediante indicadores de desempleo. Luego tenemos lo que son el ciclo, ¿no? Cómo funciona el ciclo del Invierte P, ¿no? Tenemos el funcionamiento, luego pasa por una etapa de programación multianual de inversiones, que es el famoso PMI, luego pasa por una etapa de formulación y evaluación, y antes de la etapa de ejecución tiene que haber un expediente técnico, ¿no? Un expediente técnico es un conjunto de documentos que está formado por planos, memorias descriptivas, alcances del proyecto, fórmulas polinómicas, los metrados, costos y presupuesto, estudios de suelo, todo eso conforma lo que es el expediente técnico, ¿no? Para que posteriormente se haga la ejecución. Siguiente. Luego tenemos un punto importante también que es la contratación pública, señores. La contratación pública es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, ¿no? Bienes, servicios y obras de manera oportuna, ¿no? Y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? Para la satisfacción de una finalidad pública en buscar las mejores condiciones de la vida de los ciudadanos, ¿no? Al final todo va a servir para la calidad de la vida de nosotros los peruanos, ¿no? Porque el Estado trabaja al final con nuestro dinero, jóvenes, ¿no? Por eso es que cuando se realiza una obra, siempre viene la inspección o la Contraloría, viene a supervisar si el dinero de los peruanos está siendo invertido de manera eficiente, ¿no? Como indican los expedientes técnicos y no haya coacciones, ¿no? Porque se ven varias cosas de verdad que dan mucho que decir, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos, arrancando ya netamente en lo que es el tema, es la obra, ¿no? Siempre pregunto un concepto de obra, hasta colegas míos me dicen una obra es una construcción, ya sea de un parque, de una vivienda, ¿no? Pero ese no es el concepto exacto, ¿no? Porque el concepto de obra no necesariamente es una construcción, como dice, según el anexo de definiciones, miren, según el anexo de edificaciones del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, acá lo dice, mire, 30.2225, no lo digo yo, lo dice el reglamento, que dice que es una construcción,
una reconstrucción, una remodelación, una obra puede ser un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación o una habilitación, ¿no? Todos esos puntos pueden ser una obra, jóvenes, ¿no? Así que no necesariamente es una construcción, sino todos estos puntos que ya los mencioné, ¿no? Como lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Básicamente, ¿qué es lo que requiere una obra, no? Una obra es como si fuera un peldaño, ¿no? Si un peldaño no está bien, básicamente todo se va del inicio y la obra va a ser deficiente, ¿no? Todo arranca de una dirección técnica, señores. La dirección técnica, quienes abarcan son los profesionales que van a realizar todo lo que es el conjunto de la obra. ¿Quiénes son esos profesionales? Tenemos el ingeniero supervisor, el que está a la mano, tenemos el contratista, que contrata al ingeniero residente, luego tenemos un ingeniero proyectista que se encarga de realizar los planos, ¿no? También conocido como cadista. Tenemos los asistentes, a veces hay practicantes, todo eso conforma un equipo técnico, ¿no? Luego tenemos lo que es el expediente técnico, que ya les expliqué, que a partir de una buena dirección técnica es lógico que va a haber un expediente técnico correcto, ¿no? Luego tenemos lo que es mano de obra. Mano de obra comprende quienes, según los análisis de costos unitarios y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en el Perú, quienes conforman la mano de obra. Tenemos arrancando el capataz, luego tendremos lo que es el operario, oficial y peón, ¿no? A veces mis estudiantes me preguntan, ingeniero, ¿el capataz es lo mismo que maestro de obra, sí o no? Porque en el CAPECO no lo considera como maestro de obra, lo considera como capataz, le considera un 0,10%, ¿no? Claro que sí, el capataz, señores, es conocido como maestro de obra, no es un término muy general, ya que el capataz puede estar en varias partidas, ya que tiene la experiencia necesaria para controlar a su gente, ¿no? Luego tenemos lo que es el operario, y el oficial. Siempre también hay una confusión entre operario y oficial, ¿no? El oficial, señores, es una persona que tiene conocimientos casi como el maestro de obra, ¿no? Tiene conocimiento, la experiencia dada en varias partidas, pero no tiene un cartón que lo avale, ¿no? Sabe que yo me he especializado en soldadura, yo me he especializado en lo que es asentado de muros, instalaciones sanitarias, ¿no? Y eso es lo que lo tiene el operario. El operario es un personal, si bien es cierto, sabrá un poco menos, incluso que el oficial, pero tiene algún cartón que lo avale, ¿no? Sabe que yo me he especializado en lo que es soldadura. Ah, ya, entonces vas a ganar un poco más de dinero. Todo tiene una jerarquía, ¿no? Y al final terminaremos con el peón, ¿no? Que es el ayudante, mejor dicho. Y a partir de eso tenemos los materiales y equipos, ¿no? Materiales, unos buenos materiales en buenas condiciones también, ¿no? Porque a veces veo que utilizan agua de una dudosa procedencia para las construcciones, posteriormente ¿qué pasa después cuando el agua que utilizan para el concreto no es de buenas condiciones? Se ven los resultados cuando vacían una columna, una viga, una placa, ¿no? Se ven que hay cangrejeras y eso trae problemas como este agrietamiento, ¿no? Y su resistencia F''C de las columnas ya no es de 210, sino o puede ser 280 o 210 y no cumple con la F' recomendada, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que el agua que se debe utilizar es un agua que nosotros la podamos tomar, ¿no? Si esa agua tú la puedes tomar, esa agua tú la puedes utilizar para hacer tu mezcla de concreto. Claro que también se hacen ensayos, ¿no? Pero hay ensayos para el agua, se hacen tres ensayos. Si ustedes han llevado el curso de tecnología de materiales, se hace el ensayo físico, el ensayo químico y el ensayo microbiológico, ¿no? Esos tres ensayos se utilizan para el agua, que es muy importante también ya en lo que es el proceso constructivo, ¿no? Sigamos acá con la diapositiva, tenemos lo que es supervisor, propietario y ejecutor, ¿no? El supervisor puede ser una persona natural o jurídica. Una persona natural sabemos que es una persona ya mayor de 18 años, ya es considerada una persona natural. Y la persona jurídica puede ser una empresa, ¿no? El propietario es un dueño de una entidad y el ejecutor es un contratista o constructor, ¿no? Acá tenemos los sistemas de contratación que ya les había hablado al inicio. Tenemos suma alzada, que ya les mencioné, precios unitarios, esquema mixto, llave en mano y concurso oferta, ¿no? La suma alzada, señores. La suma alzada básicamente, como dice ahí, es un monto fijo integral. Es decir,
que se debe respetar el monto contratado del expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, si el expediente técnico te dice que cofre 200 metros cuadrados de columnas, tú tienes que realizar esos 200 metros cuadrados de columna. Si tú haces 250 metros cuadrados de columnas, solamente te van a pagar los 200 metros cuadrados, no los 250, ya que nosotros tenemos que respetar el expediente técnico, ¿no? Lo que es precios unitarios viene hacia la inversa. Te pagan lo que el avance que tú ejecutes, ¿no? Si te dicen que vas a vaciar una platea de cimentación de 500 metros cúbicos, y tú haces 800 metros cúbicos, te van a pagar los 800 metros cúbicos. Por más que en el plano, en el expediente diga 500, si tú estás en un sistema de contratación de precios unitarios, es el monto ejecutado, ¿no? Por eso le digo que es lo contrario a suma alzada. Luego tenemos lo que es esquema mixto, ¿no? El esquema mixto es la combinación de suma alzada y precios unitarios, ¿no? Pero mayormente esto del esquema mixto se utiliza cuando son obras que es bien complicado realizar un cálculo no anticipado. Se utiliza cuando son obras de saneamiento, ¿no? Cuando va a haber harto corte y relleno. Luego tenemos que es llave en mano. La llave en mano también es muy importante. Es un sistema de contratación también, ¿no? Ya. La llave en mano es cuando se ejecuta del inicio y proyecto hasta el fin, ¿no? Eso es lo que es llave en mano, ¿no? Y también es un sistema de contratación, ¿ya? Es un tipo de contrato donde una empresa conocida como contratista o proveedor se encarga de todos los aspectos del proyecto, desde el diseño y planificación hasta la construcción y entrega, ¿no? Luego tenemos lo que es la concurso oferta. Aquí básicamente es cuando lanzan que van las empresas constructoras o consultorías postulan o concursan, perdón, para lo que es la ejecución de un proyecto del Estado, ¿no? ¿Ok? Luego vamos a ver un poquito más de lo que es suma alzada, ¿no? Tenemos acá lo que es suma alzada, aplicable cuando las cantidades o magnitudes están definidas en los planos, especificaciones técnicas, ¿no? Y la propuesta es un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, ¿no? Tenemos el orden de prelación. El orden de prelación respeta lo que son planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Quiere decir que los planos son los que mandan primero, ¿no? Los planos, luego siguen las especificaciones técnicas, las memorias descriptivas y al final el presupuesto en suma alzada, ojo. Ejemplo, si me piden 100 metros cuadrados de encofrado, que sea en el expediente técnico ya como 100 metros cuadrados, yo he ejecutado 80. ¿Cuánto me van a valorizar los 100 metros cuadrados, no? Si en concreto F'C, me han contratado 200 metros cúbicos, pero yo he ejecutado 250, solamente me van a valorizar los 200 metros cúbicos, quiere decir que no hay mayores metrados, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para lo que es el orden de prelación, para que quede claro. Si se tiene una obra de una posta de salud a suma alzada, siempre tienen que leer el sistema de contratación. En los planos indica que los pisos sean de terrazo pulido, en las especificaciones técnicas indica que los pisos sean de cerámicos, en las memorias descriptivas se menciona que los pisos sean de losetas vinílicas y finalmente en los presupuestos la partida establece que los pisos sean de loseta veneciana. De acuerdo con la prelación de ejecución establecida en el reglamento del contratista, se ejecutará los pisos de terrazo pulido y se cobrará como una loseta veneciana. ¿Por qué? Porque, como le dije en suma alzada, lo que mandan son los planos son los que mandan. Por eso, terrazo pulido y se cobrará como una loseta veneciana, ¿no? Acá hay un ejemplo de una valorización número uno de 20 metros cuadrados, 250, 380, 440. Nosotros tenemos que llegar al piso de terrazo de 200 metros cuadrados. Acá hay tres tipos de soluciones, ¿no? En el metrado de valorización número 5, si nosotros le colocamos 10, con este metrado se completan los 200 metros cuadrados, se completan y todo sería conforme, ¿no? Pero también hay otra solución. En metrado de la valorización 5 le colocamos 5 metros cuadrados. Con este metrado se llega a valorizar 195, pero se valorizan otros 5 para completar los 200, ¿no? Y por último, en el metrado de valorización número 5, si le salía 15 metros cuadrados, con este metrado se llegaría a valorizar 205, pero se valorizan solo los 10, ¿no? Hasta completar los 200 metros contratados. Es igualito y sería lo que es precios unitarios, ¿no? Aplicable cuando no se puede conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.
Tenemos la partida de encofrado y desencofrado. Cuando son 100 metros cuadrados, se ejecutan 80 metros cuadrados. Entonces a mí me van a valorizar lo ejecutado o lo contratado. Si estoy en precios unitarios, lógico que van a contratar lo que es lo que he ejecutado, ¿no? Y entonces, si es un concreto de F''C de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el metrado contratado es de 200 metros cúbicos y el metrado ejecutado es de 250 metros cúbicos. Entonces, el metrado a valorizar es de 250 metros cúbicos. Para el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporcione en sus bases. Se valorizan en relación a qué? A la ejecución real, ¿no? Y este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierra, como ya les había dicho, ¿no? Carreteras, saneamiento, canales, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de orden de prelación, pero ya en precios unitarios, ¿no? Te dicen, se tiene una obra de una carretera asfaltada a precios unitarios. En los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas se indica que el asfalto es de 1,5 pulgadas de espesor. En la memoria descriptiva se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor. Y finalmente en los presupuestos la partida establece que el pavimento es de media pulgada de espesor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le pagamos al contratista, no? Si ya no estamos en suma alzada, porque el suma alzada nos decía que los planos son los que mandaban, ¿cómo sería ingeniero en precios unitarios, no? En ese sistema, señores, no existe orden de prelación, tened en cuenta, ¿no? Lo recomendable que se debe hacer es consultarlo al proyectista o consultor, ¿no? Que determine lo que lo corresponde utilizar. En obras contratadas a precios unitarios se tendrá en cuenta lo siguiente: si se reconocen los mayores metrados previa por diferencia de metrados del contratado con lo realmente ejecutado, ¿no? Aquí básicamente ya se le consulta lo que es el proyectista, a ver quién se le podría hacer, utilizar el caso de estos, ¿no? No es como el de suma alzada. Y acá tenemos lo que es la valorización, un ejemplo, para un asfalto de 13.000 metros cuadrados, se tiene la valorización número uno 1.500, en la evaluación número 2 1.500, número 3 2.000, número 4 2.000, 5 2.500, 6 2.500, ¿no? Tenemos que llegar a la es 13.000, ¿no? Acá también hay otra opción, que en el metrado de la valorización número 7 si le colocamos 1.000 metros cuadrados, con este metrado se completan los 1.300 y todo sería conforme, ¿no? En caso, si el metrado de la valorización 5 sea 500, con este metrado se llegaría a valorizar 12.500, pero se valorizan hasta que el metrado realmente ejecutado, ¿no? Y el último sistema de contratación, que es el sistema mixto, ¿no? Como dice, la entidad opta por un sistema si el expediente técnico o uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, ¿no? Los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Como les dije, cuando son grandes movimientos de tierra, de corte y relleno, que es difícil de realizar un presupuesto, ¿no? Luego vamos a ver los conceptos que deberíamos ya tenerlos claros, lo que son residentes de obras públicas, ¿no? Como dice el concepto, un residente de obra pública es una adecuada designación, puede determinar el éxito o el fracaso de una ejecución de un proyecto. Muchos de los problemas en las obras no son atribuibles al proyecto calidad de materiales, ojo, sino a desviaciones o deficiencias y errores generados durante el proceso de ejecución, ¿no? Como siempre le digo a mis alumnos, este, por más que tú seas el número uno en la universidad, tengas muchos conocimientos en los procesos constructivos, todo ok, pero no tienes habilidades blandas con la gente o con tu personal, esa obra no va a ser eficiente, ¿no? A veces piensan que los ingenieros ya, bueno, saben, tienen conocimiento, ¿no? De su misma carrera, pero a veces quieren hacer una construcción y no consultan a las personas que viven aledañas, ¿no? Ellos se juntan, dicen, a nosotros no nos han informado nada y tiene que haber una charla y don ingeniero se da a convencer, persuadir a la gente para que se realice la obra, ¿no? Porque si no haces un buen trato, no puedes ejecutar una obra, ¿no? A veces pasa esas cosas porque ya uno por la experiencia que ya pasó también, ¿no? Bueno, ¿qué dice lo que es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Según el artículo 179, ¿qué dice acerca del residente? El ingeniero o arquitecto, según la naturaleza, debe ser colegiado, lógico, habilitado y especializado en una rama, ¿no? Con 2 o más años de experiencia profesional en la especialidad designada. Su participación es permanente y directa y asume la dirección o conducción técnica, ¿no? Durante su ejecución. Claro, debe ser un profesional calificado también, ¿no?
El supervisor de obra, señores, el supervisor de obra casi tiene las mismas funciones, pero dice que es la actividad de apoyar y vigilar la coordinación de las actividades de tal manera que se realicen de forma satisfactoria. Es una persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de obra, ¿no? Acá hay dos puntos importantes que quiero aclarar, que es un inspector o supervisor. Muchos dicen que no son lo mismo, si son lo mismo, y hay equivocaciones, ¿no? El inspector de obra básicamente es lo mismo que el supervisor, solamente que son términos diferentes, porque el inspector se refiere a lo que es un profesional o funcionario, pero de la entidad, ¿no? De la entidad, ¿ok? Del Estado. En cambio, el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada por un dicho fin, no es como un tercero, pero tiene las mismas funciones que un inspector, ¿no? Luego tenemos lo que son proyectistas. Esto es una empresa, un profesional que diseña un proyecto de acuerdo a su especialidad, ¿no? Si el proyecto se le encarga a una empresa proyectista, este comparte responsabilidades, ¿no? El proyectista tiene que ir no solamente ya, yo hago mi plano y acabó mi parte y que ejecuten la obra, ¿no? Porque a veces ahí pasa por experiencia propia que los maestros de obras buscan detalles en los planos que no encuentran y no saben, o sea, ellos pueden tomar valores, pero esos valores lo deben consultar con un ingeniero, ¿no? El ingeniero tiene que consultarlo con el proyectista. Y el proyectista tiene que estar en plena comunicación, no solamente desde el inicio, sino durante la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Qué dicen los artículos acerca del inspector o supervisor de obra que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Dices, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o supervisor. Eso ya, claro, un inspector debe estar en obra durante la jornada, ¿no? Y queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional o funcionario servidor de la entidad expresamente designado por esta, ¿no? En el caso de ser una persona jurídica, está designada una persona natural como supervisor de obra. Y el perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria, cumple al menos con la experiencia y calificaciones, ¿no? Dadas. El supervisor de obra, cuando es persona natural o jefe de supervisión, en caso el supervisor sea una persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra, ¿no? Ojo, esto es muy importante, salvo lo previsto en el siguiente numeral, ¿no? A veces lo que pasa es que los supervisores dejan la obra, dejan que se encargue su asistente o a veces el mismo maestro, porque ya tienen la confianza necesaria, y se van a una obra, se van a otra obra y se van a otra obra, ¿no? Y así no funciona, pues cuando tú trabajas para el Estado es un poco más complicado, ¿no? Pero sí pasa a veces, señor, y eso es penado también, ¿no? En el caso de las obras convocadas por paquete de participación directa exclusivamente el inspector o supervisor es definida en los documentos también, ¿no? Luego ahora tenemos lo que son, lo que es este inspector o supervisor, ¿no? La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, ¿no? ¿Quién es el responsable de velar directa y permanentemente la correcta ejecución técnica, económica y administrativa, ¿no? Además de la debida y oportuna administración de riesgos durante el plazo de la obra, ¿no? El inspector o supervisor, según corresponde, está facultado, ¿para qué dice? Para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad, no su juicio. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el contratista es una persona que no tiene conocimiento de construcción, o si la tiene es muy generales, pero no es un ingeniero, no es un arquitecto, ¿no? Entonces ellos contratan a un personal, contratan mano de maquinarias y ese subcontrata no lo están avanzando como debería ser, ¿no? Entonces el supervisor tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? No estás avanzando el rendimiento que yo estoy pidiendo y se le puede retirar de la planilla. El supervisor tiene ese carácter para retirarlo, ¿no? Tiene ese poder, se podría decir. Vamos a hablar un poco de lo que es contratista, ¿no? Son definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta. El contratista, señor, es la empresa o el profesional que ejecuta la obra de acuerdo a su especialidad y esta estará representada por el residente de obra, ¿no? Si la obra se le encarga a una empresa contratista, la parte económica administrativa se la atribuye a dicha empresa y la parte técnica legal al profesional responsable, ¿no? Un poco más de definiciones, tenemos lo que es un contrato. Un contrato es un acuerdo para crear una regulación, modificar la relación jurídica dentro de los alcances del RLCE, ¿no? Luego tenemos lo que es contrato original, que es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de las buenas pro en condiciones establecidas.
Y un presupuesto de obra es un cálculo anticipado, no de la ejecución de un proyecto. Ojo, cálculo anticipado. Siempre escuchan los chicos, por más que tú seas de las mejores universidades, seas primer puesto, nunca vas a poder sacar un presupuesto exacto de una obra. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú lo hagas en un papel, en un software, y otra cosa es que se vea en campo, ¿no? Porque tú no sabes qué puede pasar en campo, tú no tienes esos datos, ¿no? Tú puedes decir ya se puede utilizar un tipo de cimiento, pero al final ves que el tipo de suelo no es el que tú habías puesto en tus datos, porque tú no has ido a campo, no has hecho el estudio de mecánica de suelos. Entonces, ese presupuesto que tú has calculado no se va a reflejar en lo que es campo. Y no es porque tú lo estás haciendo mal, simplemente porque nadie sabe lo que se puede esperar en campo, ¿no? Pero sí se puede hacer un cálculo anticipado, no más o menos 5%, ¿no? O sea, tener en cuenta esos puntos, señores. Vamos a seguir más con las definiciones cortas, ¿no? Tenemos las prestaciones adicionales de obra, son aquellas que no se consideran en el expediente técnico de obra, eso es importante, ¿no? Ni en el contrato. Luego tenemos la prestación nueva de obras, que tampoco no es considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, ¿no? Cuya realización no es indispensable y es necesario para dar cumplimiento a la meta de la obra. Y luego tenemos los mayores metrados, que es el incremento del metrado de una partida de una obra, ¿no? Vamos a hablar ahora de los adelantos directos y materiales de insumo fideicomiso de adelanto de obra, ¿no? Siempre me preguntan por este término, ¿no? Los fideicomisos, ¿qué es eso, ingeniero? El fideicomiso no es más, señores, que es un contrato, ¿no? ¿Qué es ese contrato? ¿Qué dice? Es un contrato o acuerdo legal donde una persona o entidad transfiere sus bienes o derechos a otra para que lo administre en beneficio de un tercero, ¿no? Es un fideicomiso. Básicamente aquí son de los adelantos directos y de los materiales, ¿no? Los adelantes directos te dicen lo que en ningún caso exceden al 10%, ¿no? A veces escucho y mis mismos colegas que dicen, ya los adelantos directos vamos a pedir el 10% y no es así. La entidad va a evaluar si se puede dar el máximo al 10%. No es que te va a dar el 10%, puede ser 5, 6, 7, 8, 9. No necesariamente es el 10%, por si no exceden al 10%. ¿Ok? Y para materiales o insumos, dice, para el conjunto no deben superar el 20%, ¿no? Así que pueden ser del 10, 15, 18, 20, ¿no? Siguiente diapositiva. Acá tenemos un índice unificado, por ejemplo, una inscripción de cemento Portland. Tenemos el coeficiente de incidencia, el porcentaje de incidencia, el saldo bruto por valorizar y los índices unificados, que ya lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo se calcula ese monto máximo, no? Desde ese índice unificado. Entonces se calcula por el coeficiente de incidencia, que es 0,133, por el porcentaje de incidencia, que es 72,93%, por el F sub R, que es el saldo bruto por valorizar, por IM sobre IM sub O, ¿no? O sea, bueno, 220,53 entre 213,45, y eso te sale 4.290. En este caso es mayor a 3.200, ¿no? Entonces procedo a otorgarle el adelanto, ¿no? Vamos a hablar un poco de los requisitos que dice el artículo 181 acerca del adelanto directo también, lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice? Donde se haya establecido el otorgamiento de este adelanto. El contratista, dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo adjuntando su solicitud de garantía, ¿no? La entidad entrega el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación, ¿no? Acá tenemos lo que son adelantes de materiales, que mayormente son los que se utilizan. Al acero corrugado, tenemos el agregado grueso, bloque y ladrillo, ojo para la especialidad de estructuras, los montos, los coeficientes y como dices el 20%, ¿no? Del monto del contrato. Acá vamos a hablar un poco de las fórmulas de la amortización, ¿no? Y la deducción de ajustes. Acá tenemos la amortización de esos materiales utilizados por el precio unitario por IMA sobre IM sub 1. Y para reajustes, el coeficiente de incidencia por la valorización por IM sub RA menos IM sub O sobre IM sub O, ¿no? Acá hay un ejemplo de valorización, vamos a verlo acá, de que lo vamos a ver. Pero vamos a ver primero un concepto, ¿no? Siempre es bueno ver un concepto de valorización para tenerlo claro, ¿no?
¿Qué dice según el Decreto Supremo, señores, de 2018? La valorización es la cuantificación económica de un avance físico. ¿Por qué? Porque es el avance que realizan la mano de obra para que mensualmente se les pague, ¿no? En pocas palabras, esa es una valorización. Según el artículo 194 del reglamento de la ley 3225, dice que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta y serán elaborados ¿qué día? El último día de cada periodo, ¿no? Eso es importante, señores, el último día de cada periodo. Los plazos para pagar una valorización, eso también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Ojo, dice, el contratista y supervisor o inspector formulan y valorizan conjuntamente y es presentado a la entidad dentro del plazo establecido del contrato. Si no se presenta el supervisor o inspector, el contratista lo elabora, ¿no? Porque tanto el contratista, el residente y el supervisor tienen que realizarlo el mismo día, ¿no? Y el supervisor o inspector tiene 5 días contados a partir del primer día para elevarlo a la entidad. Y la entidad tiene hasta el último día de cada mes para cancelarlo. Pero ingeniero, ¿y qué pasa si no me pagan el fin de mes, no? Porque hay casos que pagan, no pagan y la obra se paraliza, ¿no? Ese es uno de los puntos a considerar también, ¿no? Nosotros tenemos también, ¿qué dicen los artículos? Porque nosotros nos apoyamos también de los artículos del Código Civil, que dice que a partir del vencimiento del plazo de establecido por el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de qué? De los intereses legales, no son los intereses que le corresponden. Así que nosotros tenemos que tener conocimiento de eso, ¿no? Acá tenemos una estructura de una valorización, todo inicia de una cabecera. ¿Qué es lo que va a ir en la cabecera, ingeniero? La obra, el nombre de la obra, el nombre del propietario, el contratista y la fecha que ha iniciado el proyecto, ¿no? ¿Ok? Va a ir un presupuesto, el complemento, vamos a tener las partidas, cómo vamos a comer el cuerpo y nosotros nos vamos a fijar en este punto, ¿no? Lo que es avance actual, todo lo que se ha valorizado en ese mes, ¿no? Y en el pie de presupuesto vamos a ver lo que son gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad, total de presupuesto, ¿no? Luego tenemos las consideraciones en el pago de contratista. Acá vamos a ver lo que son reajustes, la deducción de adelantos directos, adelanto de materiales, amortización de adelantos directos y amortización de materiales, ¿no? Acá vamos a ver el adelanto directo, como ya les había mencionado, que es el valor, el 10% del monto de contrato. Adelanto de materiales, que puede ser el 20% del monto de contrato. La valorización efectiva, que es la valorización bruta menos la amortización, ¿no? Y el IGB, ¿no? Luego tenemos la valorización neta, que es la valorización efectiva más el IGB. Y la garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué es la garantía de fiel cumplimiento, ingeniero? Nada más y nada menos, señores, que es un documento que garantiza el cumplimiento de un contrato, especialmente en obras públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han arrendado alguna vez una vivienda, siempre se les pide una garantía, ¿no? ¿Qué pasa con esa garantía? Que cuando ya termine su ciclo de vivir la persona ahí, la persona que le ha alquilado o arrendado va y si tiene algunos daños, esa vivienda se descuenta, ¿no? Lo mismo pasa acá, cuando la entidad le pide un 10% de garantía, lo que pasa es que a veces los contratistas hacen las primeras valorizaciones y se van de la obra, lo dejan ahí paralizada y ya no los vuelves a ver. Entonces, eso es lo que está haciendo la entidad, ¿no? Ahora, una vez concluida tu obra terminado, ya se regresa ese 10% del contrato, ¿no? Por eso siempre es la garantía del fiel cumplimiento. Ahora, pero eso se aplica en la administración directa o contrata. Una vez que me preguntaron eso se aplica básicamente, señores, en lo que contrata, ¿no? ¿Por qué directa, no ingeniero? Porque directa lo ejecuta el Estado. Se supone que el Estado, hasta que lo ejecuta, no van a robar, ¿no? Ahora lo que les hablaba, los intereses, ¿no? Los intereses por demora de pago de valorizaciones, la fórmula básicamente es el FATIL por el día de pago de la valorización menos FATIL el día de vencimiento menos uno, ¿no? ¿Cómo sacamos el FATIL, ingeniero? Primero, ¿el FATIL qué es? El FATIL es el factor acumulado de tasa de interés legal que lo publica todos los días el diario El Peruano, ¿no? ¿Cómo determinamos ese factor? Escribimos en Google factor acumulado de tasa de interés legal, abrimos la primera pestaña, ¿ok? Nos va a salir la tasa de interés legal, en este caso es este del 1 de febrero, a usted le va a salir el día de hoy, el factor acumulado, que es 8,34.
Y entonces, una vez obtenido ese factor, nos vamos al ejemplo que aquí está. Por ejemplo, este de febrero de 2019 nos sale 100.000 soles de la valorización. El día de vencimiento es el 31 de marzo. Ojo, pero acá se les pagó ¿cuándo? El 15, ¿no? O sea, 15 días hábiles tienen de valorización. Entonces yo calculo la FATIL que es 100.000 sobre 7,53 sobre 7,52 que deberían ese día pagar, menos uno sale 101,23 soles. Ese 101,23 soles lo multiplicas por el IGB y te sale 120 soles. O sea, te tienen que pagar el día 15 el monto más los 120 soles, ¿no? Que esa es tu valorización, ¿no? Para eso nos sirve el cálculo, señores, de las valorizaciones. A ver, luego vamos a ir avanzando con las valorizaciones de mayores gastos generales y variables, ¿no? Básicamente, todo esto arranca de lo que es un presupuesto, ¿no? ¿Ok? El presupuesto arranca de un costo directo y un costo indirecto, ¿ok? Ahora, ¿qué dice el costo directo? El costo directo básicamente es el metrado sobre el costo unitario. Dentro del costo unitario tenemos mano de obra, materiales, equipos, ¿no? Y el costo indirecto tenemos gastos generales, utilidades, impuestos, ¿no? Tenemos gastos fijos y gastos variables. Y el presupuesto es la suma del costo directo más el costo indirecto. Vamos a hablar un poco de las ampliaciones de plazo por ejecución de obras adicionales, no mayores a gastos generales variables, y ampliaciones de plazo también por paralizaciones de obra, pasan, ¿no? Que uno no tiene en cuenta, ¿no? Y por otras causales, ¿no? Por fenómenos naturales que puedan pasar, ¿no? Según el artículo 202 y 203 en los precios unitarios, este es mayores gastos generales variables, es el número de días de ampliaciones de plazo, ¿no? Gastos generales variables ofertados sobre el número de días de plazo de contrato sobre los índices, ¿no? Así se calcula. Y para suma alzada es lo mismo, solamente varía lo que es acá el número de días aplazados, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, tenemos la causal ocurre dentro del mismo mes calendario, ¿no? Estos a precios unitarios, tenemos el costo directo del contrato que es 2 millones de soles, ¿ok? Tenemos el mes de valor referencial que es enero 2019, el índice unificado 452,29. Los gastos generales es el 10% y el plazo contractual es 120 días calendario, que son 4 meses, ¿no? ¿Cómo calculamos los mayores gastos generales variables? Los 8 días, ¿ok? Por el 10%, ¿no? Aquí está el 10% por los 2 millones de soles entre los 120 días por 452 los índices significados, ¿no? 57 y 29 y nos sale 13.341,59, ¿no? Luego tenemos lo que son prestaciones adicionales de obra. ¿Qué sí quiere decir esto? Aquellas que no la consideras en el expediente técnico ni en el contrato y cuya realización resulta indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿no? Y el préstamo adicional de obra son los trabajos complementarios, los mayores metrados, no considerados en la base de licitación o en el contrato respectivo, ¿no? Básicamente aquí tenemos lo que es un prestación adicional y presupuesto adicional, que son cosas muy diferentes y los personales lo confunden, ¿no? ¿Qué es una prestación adicional? Es no considerada en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista. Es una prestación adicional, como lo dicen, ¿no? Y el presupuesto adicional es la valorización económica de la prestación adicional de una obra que puede ser aprobado por la Contraloría General de la República, ¿no? Las causales de procedencia del presupuesto de adicional de obra. Básicamente sucede por las situaciones imprevisibles posteriormente a la suscripción del contrato, como les mencioné al inicio, ¿no? La deficiencia de los expedientes técnicos, ¿no? Un mal expediente técnico va a ser una obra deficiente a futuro, ¿no? Tenemos el origen. Por errores, deficiencias o omisiones del expediente técnico, como ya lo dije, por hechos posteriores a la suscripción del contrato, mayores metrados o por obras complementarias, ¿no? Acá dice mayores metrados en trabajos complementarios. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Es fácil, cuando los trabajos complementarios puede estar compuesto de partidas contractuales o partidas nuevas, ¿no? Los mayores metrados serán las cantidades de unidades productivas. Acá hay un ejemplo para que lo lleguen a entender. En el plano se muestra que se tiene un muro de 12,5 metros cuadrados.
En el presupuesto solo se tiene 10 metros cuadrados, entonces existe una faltante de metrados, como se podrán ver, ¿no? Si estuviéramos en los precios unitarios, corresponde a gestionar una prestación de los 2,5 metros cuadrados. Pero si estuviéramos en suma alzada, no corresponde adicionar alguno. El contratista debe ejecutar el mismo monto a plazos ofertados, ¿no? Como lo indica 12,5 metros cuadrados. Por eso es muy importante, siempre cuando van a estar responsables de una obra, tienen que preguntar, muchachos, el sistema de contratación, ¿no? Sigamos. Tenemos el presupuesto deductivo vinculado. Es el derivado de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. ¿Qué dice? En pocas palabras, señores, hay veces pasa que por ejemplo, en un puente, a veces en el expediente técnico mandaba unas partidas que ya no se van a utilizar en el puente, ¿no? Por motivos X que pasan durante el transcurso de la obra, entonces ese dinero que no lo van a utilizar lo pueden traspasar a otra obra. Pero se hace un documento, ¿no? Un deductivo vinculado que las partidas, ese dinero se va a trasladar a otro tipo de obra, ¿no? Para aprovechar los recursos, ¿no? Eso básicamente es un deductivo vinculado. Y esto se va a respetar según los porcentajes adicionales, ¿no? El porcentaje adicional menos el presupuesto deductivo sobre el contrato original tiene que ser menor al 15%, ¿no? Y para el adicional de obra es un presupuesto adicional menos presupuesto deductivo sobre el presupuesto general tiene que ser mayor al 15%, ¿no? Estas dos fórmulas deben tenerlas en cuenta. Vamos avanzando con lo que son los reajustes, ¿no? Según el artículo 195 de la RLCE, que dice que en el caso de obra los reajustes se calculan en base a ¿qué? Al coeficiente de reajuste conocido en el momento de la valorización, ¿no? Cuando se conocen los índices unificados de precios, se aplican el cálculo de monto definitivo de los reajustes, ¿no? Y se pagan con la valorización más cercana. Claro, porque lo que pasa es que nosotros conocemos las valorizaciones, por ejemplo, del mes de abril, los índices unificados del mes de abril aún no salen. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los índices unificados del mes de marzo. Eso es lo que pasa en las valorizaciones. Ahora, un punto importante también que vamos a evaluar hoy es la fórmula polinómica. Es que la fórmula polinómica depende si la obra tiene seguimiento o no. ¿Qué dice la fórmula polinómica, el concepto, no? La fórmula polinómica es una representación matemática de estructura de costo de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, ¿no? Denominados monomios, que considera la participación e incidencia de los principales recursos dentro del presupuesto. Tenemos mano de obra, los materiales, equipos, ¿no? Y gasto general y utilidades. Asimismo, son los que permiten que dice reajustar. A partir de la fórmula polinómica se utilizan los reajustes, como ya lo había mencionado, en forma automática de las valorizaciones de la obra, ¿no? Acá tenemos la fórmula. Todo presupuesto, señores, grábenselo, tiene que tener una fórmula polinómica. Si no tiene una fórmula polinómica, ese presupuesto está incorrecto, está deficiente. Todo presupuesto debe tener su fórmula. ¿Qué servirá qué? Para hacer los reajustes. Acuérdense, las fórmulas polinómicas tienen para hacer reajustes del presupuesto. Las fórmulas contienen muchas variables, que son los recursos y un coeficiente, que es la cantidad decimal. El K es el coeficiente de reajuste. La JM es G sub U, simbolizan la mano de obra, materiales, equipos, gastos general y utilidad. El I sub R es el índice de precio del elemento de la fecha de reajuste. Luego tenemos el X sub O, que es el índice del precio del elemento de la fecha del valor de la referencia. Y las letras A, B, C y D consiguientes son coeficientes de incidencia, ¿no? Luego tenemos lo que son fórmula polinómica, que dice acá, según el decreto supremo número 11079, ¿no? ¿Qué dice este decreto? El número máximo tiene que ser 8 monomios, no tiene que ser más de esto, ¿no? Y se debe utilizar 4 fórmulas polinómicas como máximo. Entonces, tiene que ser una para estructuras, arquitecturas, sanitarias y eléctricas, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos o los parámetros que nos indican? Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser como mínimo igual mayor al 5%, ¿no? Por lo tanto, los recursos del presupuesto, cuya incidencia que dice sea menor al 5%, ¿qué se debe hacer? Se debe reagrupar con otros dos o tres índices. Como máximo, ¿cuántos puedo agrupar? Tres, con la finalidad de alcanzar o superar el 5%. Aquí básicamente lo hemos utilizado en el software S10, que nos da la facilidad de hacer las fórmulas polinómicas, ya los que han trabajado con ese software que nos sirve mucho, ¿no? Para ese tipo de estudios, ¿no? Esta fórmula nos servirá para reajustar el precio del presupuesto elaborado. Conforme a esto, estamos elaborando el presupuesto del programa LS10, ¿no? Acá básicamente este es el resumen de la fórmula polinómica.
nos sale el presupuesto, es el nombre de la obra, mejoramiento de la capacidad de las oficinas administrativas del Centro Comercial Premier, su presupuesto, estructura, la especialidad, fechas, moneda en soles, la unidad, que tiene mucho que ver la ubicación, perdón, y todo esto es la fórmula polinómica. Acá tenemos el monomio, si cumple, los factores mayores a 0,05 si cumple, y acá son los índices unificados. Por ejemplo, el índice 47 de mano de obras, leyes sociales, el número de 21 significa lo que es cemento por la tipo 1, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos que avanzar acá con los códigos. Estos son los índices unificados mayormente vistos, ¿no? Lo tengo en un PDF, al final de la sesión se los puedo pasar. Del 1 al 78, por ejemplo, los más usados son lo que son el dólar americano, lo que es el cemento, el acero corrugado, ¿qué más? A ver, el terrazo, ¿no? Que mayormente, la madera también, la madera es un índice que mayormente se usa, ¿no? A ver, vamos a ver con la siguiente diapositiva. Y las áreas geográficas, que también es un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el área uno tenemos Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, ¿no? En el área 2 tenemos Ancash, Lima, Provincia Constitucional de Callao, Ica. En el área 3 tenemos Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica. En el área 4 tenemos Arequipa, Moquegua y Tacna. Área 5 tenemos Loreto y área 6 Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. ¿Para qué nos sirven estas áreas, ingeniero? Para identificar los índices unificados, ¿no? ¿Dónde los busco los índices unificados? Colocamos índices unificados de precio en la construcción en las áreas geográficas, en este caso sería 2024, ¿no? Entonces, acá tenemos unas columnas de 1, 2, 3, 4. Estas columnas son de acuerdo a la zona. Por ejemplo, acá están trabajando con la zona número 2. Ah, y entonces la zona número 2 puede ser Ancash, Lima, Provincia Constitucional, Callao e Ica, ¿no? Entonces aquí, y el índice 47, ¿no? ¿Cuál es el índice 47? Lo buscamos. El índice 47 es mano de obra de leyes sociales. Ah, y entonces estamos aquí. A partir de eso, lo calculamos. Y este es el reajuste, ¿no? Para eso nos sirve para ya los reajustes. Las áreas geográficas con los índices unificados. Una vez ya para ir combinando, tenemos lo que son liquidaciones de obras. Liquidaciones de obras básicamente es el acto administrativo, técnico y financiero realizado por la Comisión en Liquidación y Recepción de Obras, ¿no? Designado formalmente para determinar en firma objetiva la calidad de los trabajos de ingeniería y así como señalar una forma específica del monto, ¿no? Básicamente esto es lo que es la parte ya administrativa, contabilidad, ¿no? El ingeniero se encarga de hacer lo que son las valorizaciones de la obra, porque se llama valorización y liquidación de obra. La liquidación ya lo hacen contadores especializados, ¿no? Porque eso ya no nos compete. Si bien es cierto, nosotros tenemos conocimientos básicos, ¿no? Se le podrá decir, pero ellos tienen que hallar el avance físico, el avance financiero que ya le compete a su área de ellos. Por eso siempre es bueno trabajar con un contador también en este punto de liquidaciones. ¿Qué dice también en la obra física ejecutada de acuerdo al expediente técnico reflejada con la valorización final, ¿no? La rendición final de cuentas que viene a ser el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de recursos recibidos. Y la liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del contrato y los montos a cuentas recibidas por el contratista, ¿no? Que es el costo final menos el pago ejecutado. Así se calcula lo que es liquidación de obra. Acá tenemos lo que son tipos de liquidaciones, que también es muy importante. Tenemos liquidación de cuentas, y liquidación final, ¿no? La liquidación de cuentas de una obra es el acta de contratación física e inventario en el lugar de la obra, ¿no? Corresponde a una obra no terminada y que no se culmina debido a qué? A la resolución del contrato, que también se paraliza por estos puntos, ¿no? Y lo que es final, la liquidación de una obra terminada corresponde a una obra culminada, ¿no? Ya sea dentro o fuera de un plazo, es decir, de su penalidad, ¿no? Antes de ir acabando, acá quiero mostrarles a los jóvenes lo que es los índices unificados, que se los voy a pasar. Acá tenemos, miren, lo pueden descargar, yo lo tengo. Tenemos los índices más conocidos, ¿no? Índice del precio de baldosa acústica, tenemos el índice de precio de los Z, ¿no? ¿Son cuántos índices tenemos? Tenemos 80 índices. Claro que nosotros no vamos a utilizar todos los índices en los presupuestos, ¿no? De acuerdo a la especialidad que estemos tratando, ¿no? ¿De dónde lo podemos descargar, señores? Aquí tengo acá de la INEI, ¿no? La INEI nos otorga esta entidad, nos otorga lo que es la metodología de los índices unificados
de los precios de la construcción, ¿no? Que es muy importante, ¿ok? Esto nos va a servir mucho, señores, para lo que son los reajustes. Y aquí también tenemos que los reglamentos, ¿no? El reglamento de la ley de contratación del Estado, que también lo voy a pasar ahí al ingeniero para que se los pueda otorgar, ¿no? Acá están todos los artículos. Básicamente tienen que leer referente a la construcción, ¿no? Acá tenemos cuando son impedimentos, qué pasa cuando no respetan no cumple el contratista, el supervisor. Aquí básicamente es para defenderse, porque a veces hay casos que se van hasta a juicio, ¿no? Yo he visto casos que se van a juicio el contratista con el supervisor, porque no se llevan bien, ¿no? No se llevan bien, a veces falta de comunicación y la obra queda paralizada, uno por su cuenta, otro por su cuenta, y se tienen que ir a juicio porque al final ellos ya se han comprometido, firman un contrato y tienen que hacerse responsables, esto no es cosa de juego esto, ¿no? Es por eso que también nosotros tenemos que defendernos con el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, señores, ¿no? Aquí tenemos, básicamente, sí, son 247 hojas. Aquí cuando vas a pedir permisos, cuando hay paralizaciones de obras, mayormente las paralizaciones de obras, señores, pasan por temas temas documentarios que siempre me preguntan, fenómenos naturales que están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, ya cuando tuvieron las lluvias, fue, si no me equivoco, el año pasado en Talara, que estuve trabajando, también pasó ese incidente, ¿no? Estuve lloviendo como más de una semana, hubo el dengue. Todos esos puntos es donde se anotan, ingeniero, en lo que es el cuaderno de obra. En el cuaderno de obra, ustedes, el ingeniero supervisor como el contratista, deben hacer su asiento de cuaderno de obra indicando que por fenómenos naturales como lluvias están afectando a la obra y por lo tanto se paraliza la obra, ¿no? Ya por lo que escapa de nuestras manos, ¿no? A veces por falta de presupuesto, también porque no se les paga las valorizaciones, como ya les estaba hablando, ¿no? Las valorizaciones, si no se les paga a fin de mes, yo sé que en la práctica una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? La mano de obra máximo te esperarán hasta la segunda mes, porque incluso se demora en pagar una valorización, segunda valorización, hasta tercera valorización y no les pagan. Y entonces la mano de obra se levanta y ya no quieren trabajar, pero con razón porque ellos necesitan un pago, ¿no? Es por eso que también pasan esas cositas que el ingeniero, como yo les mencionaba, debe tener habilidades blandas y saber llegar a su personal, ¿no? Si no, el personal se le va encima de él y ahí ocurren problemas, no respetan al ingeniero y, no, y la obra se paraliza, ¿no? Esos puntos, muchachos, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, espero haber indicándoles un poquito más de este tema de ejecución y control de obras para una próxima ocasión. Si tienen alguna pregunta, lo ponen en el chat ya que quedan un par de minutos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, ¿qué tal? Dígame, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Inge, le quería hacer una consultita respecto a el ingeniero residente y supervisor de la obra. Lo dice en la ley, Sí, en el reglamento de la ley que debe tener una experiencia de 2 años desde que se ha colegiado, ¿no es cierto? claro, Y claro, eh, sí. ya nos dice que tiene que tener mínimo 2 años de experiencia desde la colegiatura en relación a la especialidad, ¿no es cierto? Esa especialidad es, eh, digamos, se está construyendo un colegio, tiene que tener mínimo 2 años en construcción de colegios. Claro, sería una especialidad en lo que es estructuras, ¿no? Porque ya eso comprende una especialidad de estructura. Pero básicamente en los TDRs de la que hace la entidad, que son los términos de referencia, a veces colocan de 2 a 5 años, ¿no? No necesariamente va a ser 2 años, ya de acuerdo del mismo TDRs que ellos hacen, ¿no?
porque a veces piden experiencia mínima de 5 años, ya de acuerdo a la magnitud de la obra también, ¿no? Porque mientras tú sepas que la obra es de mayor magnitud, es mayor responsabilidad, ¿no? Es por eso que tiene mucho que ver, pero no necesariamente 2 años. Y con respecto a la especialidad, claro, como tú lo dices, ¿no? Es un colegio, es un tema de edificaciones, entonces debe ser un ingeniero colegiado, ojo, habilitado también, porque tú puedes ser un ingeniero colegiado y no puede ser habilitado. ¿Qué quiere decir habilitado? Que puedes cumplir tus funciones de ingeniero colegiado, porque hay ingenieros que conozco colegiados, pero no son habilitados porque no han tenido problemas en las obras, como les dije de los ingenieros residentes, ¿no? Que les hablaba de la garantía de fiel cumplimientos que se retiran de la obra, ¿no? A veces por motivos X o se agarran el dinero incluso del Estado, ¿no? Esas cositas también uno tiene que estar limpio, es como si fuera tu historial de tu carrera, ¿no? Y tiene que ver mucho la especialidad, ¿no? Claro, ya. Y estos años de experiencia cuenta desde la colegiatura, ¿verdad? O sea, del Claro, sí, bachiller es de la colegiatura. Ok, ese sí. era mi consejo. Gracias. Ya, gracias igual. Bueno, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Espero haberles inculcado un poco de conocimiento. Que tengan muy buenas noches.